Bueno, hoy toca la última sesión, en la cual, bueno, ya sabéis que estas sesiones han sido organizadas por CETECIMA y en cooperación al gobierno de Canarias. Yo soy Rodrigo Burgos y vamos allá entonces. Bueno, ya hemos visto entonces en las sesiones anteriores eh, aspectos como oceanográficos, después nos metimos un poquito con la biología de las ostras o de los bivalvos en general. Ayer repasamos todo lo que tenía que ver o gran parte de lo que normal podemos entender como los sistemas de cultivo más tradicionales o los más usados a nivel mundial. Y hoy vamos a hablar entonces un poquito de mercado y lo que es seguridad alimentaria. Bueno, hay algunas enfermedades que pueden entonces entrar a las personas, a los clientes, a nuestros consumidores, que es a quienes nosotros tenemos que ofrecerles nuestro producto. Por lo tanto, siempre es tremendamente importante ser lo más cuidadosos posible, porque en el fondo somos responsables, los productores, de que nuestro producto sea de la mejor calidad posible y evitar entonces que nuestros consumidores se enfermen. ¿Mm? Porque cuando hay una enfermedad, ya sea leve o severa, eh, aunque los resultados sean severos, en este caso, que hay gente incluso que pueda morir, siempre va a ser una muy mala experiencia y muy mala nota para el productor y puede traer entonces consecuencias comerciales importantes, negativas, por supuesto, para todo un sector que a lo mejor se está esforzando en hacer el mejor trabajo posible, pero basta con que una sola empresa ponga un producto en malas condiciones, digamos que es como que ensucia todo el esfuerzo de todo un sector productivo. Entonces, tenemos que recordar de que, bueno, los bivalvos son organismos filtradores y en las corrientes de agua entonces que se forman, que ya lo hemos repasado, ¿no? Que vienen todas estas partículas, bueno, en el fondo vienen muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que viene, por ejemplo, fitoplancton, vienen bacterias, también pueden entrar virus y partículas orgánicas, y esto es por nombrar solamente estas cuatro, pero en el fondo cualquier partícula que esté flotando en el mar, ya sea orgánica, inorgánica, incluso contaminantes, van a terminar entonces en las branquias de nuestros productos y van a funcionar entonces un, mm, como un coche, como un autobús que va a trasladar todos estos elementos hasta nuestro consumidor final. Vamos a hablar entonces del riesgo sanitario. Bueno, tal como lo dice la palabra, el riesgo sanitario es ese riesgo que tenemos todos los consumidores a adquirir, a entrar en nuestro cuerpo algún componente, algún agente bacteriano, viral o patógeno que finalmente nos termine enfermando o intoxicando, ¿no? Entonces, básicamente, dentro de las intoxicaciones alimentarias, del punto de vista biológico, porque recordar que en las sesiones anteriores vimos también otro tipo de intoxicaciones alimentarias que nos podemos tener con respecto a los bivalvos, como son, por ejemplo, los metales pesados, ciertos tipos de hidrocarburos, incluso los microplásticos. Bueno, todos esos también son agentes que perjudican la salud de las personas y hoy nos estamos centrando precisamente en esos agentes biológicos que también nos provocan intoxicaciones alimentarias. Y ahí, en ese punto, podemos, digamos, reconocer al menos eh, tres de este tipo de intoxicaciones. Por ejemplo, intoxicaciones producidas por agentes patógenos que tienen un origen por una contaminación fecal. También podemos tener agentes patógenos, bueno, que viven propiamente en el agua y que
utilicen a los moluscos bivalvos como un mecanismo de entrar al cuerpo de las personas. En este caso, por ejemplo, nos podemos referir básicamente a parásitos, por ejemplo. Y, y dentro también de las contaminaciones alimentarias, pues entra aquí en función una nueva opción también, que es la contaminación cruzada, que se puede ver entonces en los procesos de elaboración, ¿no? Y de embalaje de nuestro producto. Es decir, podemos tener nosotros, por ejemplo, unas aguas pristinas, unas aguas muy buenas para hacer nuestros cultivos, somos muy cuidadosos en ser y rigurosos en la salubridad de nuestro producto, pero justo en la etapa de elaboración, de embalaje, incluso comercialización, pues podemos tener esa contaminación por algún agente biológico que termine entonces enfermando a nuestros clientes. Dentro de lo que son entonces las contaminaciones o intoxicaciones por agentes, en este caso virales, pues podemos decir, por ejemplo, que en el medio marino tenemos sobre 10 elevado a 12 virus por cada litro de agua. Eso no quiere decir que toda esa cantidad de virus son exclusivamente para que afecten a los humanos, ¿no? En un litro de agua lo que está diciendo es que si nosotros contamos todos los virus que hay, y que son virus probablemente, virus de las algas, virus que atacan a los peces, virus bueno, pues esa es la cantidad total, la cantidad total de virus que hay por cada litro de agua. Cabe recordar que los bivalvos son organismos filtradores y una ostra adulta de unos 9, 10 centímetros, pues podría estar filtrando en torno a entre 100 a 150 o incluso 200 litros de agua por día. Entonces, si hacemos las cuentas, usamos una calculadora, pues nos podemos ir enterando más o menos que la cantidad de virus que pueden estar entrando a nuestras ostras es un número importante, es un número importante. Ahora, si bien es cierto, los virus que el organismo coge ¿cómo se llama? Por su actividad para poder alimentarse y que esos virus entonces se pueden alojar en el interior de nuestras ostras, también es cierto que, por ejemplo, aquí este señor que está comiendo una ostra, sus labios están en contacto con la concha. Y aquí hay una serie de animalitos pegados también en la concha que también pueden ser portadores de estos virus. O sea, no es necesario que estos virus estén solamente dentro o incluidos en la carne de la ostra, sino que también esta contaminación que hablábamos anteriormente, esta contaminación cruzada, puede estar en la misma superficie de la concha. Aquí, por ejemplo, podemos ver una primera tabla de las principales infecciones virales que podemos tener con respecto a consumir una ostra portadora de virus. Y tenemos, por ejemplo, gastroenteritis virales con agentes etiológicos como norovirus, apovirus, astrovirus, rotavirus, adenovirus, una cantidad enorme de grupos de virus. ¿M? Y que los síntomas que normalmente producen son, por ejemplo, diarreas, vómitos, después de 24 o 48 horas después de haber consumido entonces estos animales que están contaminados. Eh, Diarreas y vómitos son síntomas no específicos, pueden ser confundidos con otra cosa. Es decir, eh, posiblemente nosotros pensemos que nuestro molusco está bien y que los señores que han comido nuestras ostras pues habrán enfermado porque comieron otra cosa, pero normalmente no podemos descartarlo así porque, como digo, son síntomas pues, poco específicos, es decir, una gastroenteritis que produzca diarreas y vómitos, pues las conocemos todos. Es el origen el que tenemos que tener cuidado y los bivalvos entonces pueden ser el punto de origen de esta infección. Una de las enfermedades virales más complicadas y peligrosas que transmiten los bivalvos, y esto
ya hay muchísimos datos reportados, son los que producen la hepatitis A. La hepatitis A es la enfermedad viral más preocupante porque es una enfermedad viral que las personas que lo adquieren eh, es muy difícil quitarse ese virus de encima. Es decir, si lo llegas a coger, pues de partida, bueno, la enfermedad que te produces es una inflamación grave de tu hígado. Empieza a matar tu hígado por dentro, es decir, que muchas personas incluso terminan muriendo o otras van a necesitar de un trasplante de hígado, porque este virus es tremendamente peligroso y, y, como podéis ver, por ejemplo, una vez que entra este hepatovirus, ¿no? A las personas, pues puede tener una incubación de hasta 4 semanas. ¿Eh? Y se han reportado, por ejemplo, que en el caso de Italia, que el consumo de bivalvos contaminados, pues ha representado incluso hasta el 70% de las hepatitis. ¿Eh? Entonces, es peligroso, claro. No hay una normativa específica que indique qué carga viral debe tener un molusco para que salga a mercado. ¿Eh? Últimamente hay muchos laboratorios que están incluso afinando técnicas para poder entonces hacer detecciones más certeras y más precisas de la presencia de virus, como el caso de la hepatitis A. ¿Mm? Y entonces, ¿qué mecanismos podemos utilizar nosotros si queremos descartar, ¿no? Si nuestros moluscos pueden ser portadores de hepatitis A? El primer indicador son los coliformes fecales, porque eh, la contaminación fecal es indicativo de que pueden venir o estar en esas aguas todos estos virus que estamos ahora mismo, que estoy enseñando en esta tabla, y otros muchísimos más bueno, que si nos ponemos a hablar de virus, pues igual necesitamos varias horas para poder tratar todo este tema. Luego tenemos finalmente el de las hepatitis E, que bueno, que hay varios tipos de hepatitis E. Es una enfermedad menos grave con respecto a la A y también provoca inflamación del hígado. Las personas que tienen hepatitis A, pues, o sea, perdón, E, bueno, no mueren, pero tampoco, tampoco digamos que es agradable tener un hígado inflamado. Eh, en lo que es la manipulación, o sea, personas que son portadores de este tipo de virus, de cualquiera de los virus que estamos ahora mismo hablando, son personas que no pueden estar en ningún tipo de sala de proceso, por ejemplo. ¿Mm? Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos nuestras ostras en el agua, vamos a cosecharlas, las llevamos al puerto y tenemos, por ejemplo, en nuestra instalación una nave, ¿sabes? Un galpón, ¿eh? Donde recibimos entonces nuestras ostras, donde va a haber gente que va a estar limpiando las ostras para ponerlas, por ejemplo, en bolsas o en cajas para después venderlas o llevarlas al mercado. Bueno, pues esas personas que están manipulando los organismos estos, limpiándolo y poniendo en caja, no pueden trabajar en esos sectores. Es decir, en el fondo lo que quiero decir es que si queremos tener entonces controlada todas las fases de proceso, ¿eh? Las personas que nosotros destinemos a trabajar en salas de procesos, previamente les tenemos que pedir un certificado o enviarlas a que le hagan un análisis completo para descartar de que no son portadores principalmente de hepatitis A y también de hepatitis E. Puede ser que transitoriamente tengan una gastroenteritis producida por los otros virus que tenemos aquí en la tabla, pero bueno, eso es transitorio porque una enfermedad viral de este tipo, por ejemplo, por norovirus, no sé qué, pues puede durar aproximadamente unos 7 días y después de 7 días, pues la persona lo controla y acabó, ¿no? Pero en el caso de la hepatitis A, no. El virus este permanece en el cuerpo, las personas
pueden contagiar a otras personas solamente hablando y incluso por los aerosoles que dispersan a las personas al hablar. ¿Mm? Algo parecido como ocurre, por ejemplo, con el coronavirus. Entonces, esas personas, por esas razones, no pueden trabajar en este tipo de interacciones. Bueno, ya veis que sí, los virus son tremendamente importantes, son pocos en comparación, por ejemplo, a otro tipo de agentes infecciosos que nos podemos encontrar, como son las bacterias. Y aquí también tenemos, bueno, varios tipos de bacterias que provocan también enfermedades bastante conocidas. Y comenzamos, por ejemplo, también con gastroenteritis, pero que se producen, por ejemplo, en este caso, por varios tipos de vibrios, ¿eh? Conocidos tradicionalmente o comúnmente como también como vibriosis, ¿no? ¿Qué provocan este tipo de bacterias? Pues mira, vómitos y diarreas. ¿Ves? También es una enfermedad, o sea, son síntomas no específicos para, ¿sabes? O sea, en el fondo, cualquier persona que tenga una gastroenteritis va a ser de etiológico bacteriano o viral, o incluso químico, si fuese. Bueno, pues dentro de las gastroenteritis podemos tener Vibrio parahemolyticus, Fulnicus, Mimicus y un montón de otros virus perdón, de vibrios que no hace falta, bueno, citarlos todos, que hay muchísima literatura al respecto. Luego otro importante, por ejemplo, es el cólera. El cólera también es una enfermedad que es transportada por los bivalvos. Salmonela. ¿Eh? Hace un par de días atrás una persona preguntaba precisamente por la salmonela, que no la habíamos citado, pues precisamente salmonela es una enfermedad, es una infección que puede ser débil o severa, ¿eh? Y que tiene periodos de incubación que pueden ir desde un par de horas hasta 3 días. Y esto, bueno, y qué tan severa puede ser la infección depende de la cantidad de microbios o de salmonelas que tenga en ese momento acumulada la ostra o la almeja y que nosotros vayamos a consumir. Otras enfermedades, por ejemplo, tenemos la disentería, listeriosis. Listeria es muy complicada. Esta también es una enfermedad muy grave. Si la cantidad de listeria que concentra el molusco que estamos comiendo, pues nos puede incluso llegar a producir meningitis y incluso producir la muerte. Es decir, ya una persona que sufre una meningitis, ¿m? Y que pone en riesgo su vida, producto de consumir un molusco que sea portador, o sea, un molusco en malas condiciones, eh, es motivo para que eh, cerremos esa instalación. Es decir, no podemos en ningún momento ser permisivos con que, no, es que es un caso aislado y esto no va a volver a ocurrir. No, en absoluto. Debemos ser completamente muy responsables y rigurosos porque, ya veis, el riesgo está que se enfermen las personas y eso no lo podemos consentir de ninguna forma. Y finalmente, bueno, pues nuestra queridísima y conocida Escherichia coli, que es un coliforme fecal, que normalmente Escherichia no es una bacteria que provoque gastroenteritis, pero bajo ciertas condiciones y concentraciones, pues, oye, puede provocar también vómitos y diarreas, y bueno, y puede también ahí dejar a las personas durante unos cuantos días, pues, complicadas por haber consumido un producto con Escherichia. Nuevamente, todas estas bacterias también que tenemos aquí pueden eh, ser transmitidas a las personas, a nuestros clientes, en los procesos de selección, de limpieza, de embalaje y todo, por si la persona que está manipulando esto, pues es portadora o está sufriendo en ese momento algún tipo de gastroenteritis o algo que entonces contamine nuestro producto. Luego, hay otro tipo ya de agentes etiológicos, ¿no? Que son parásitos, y que utilizan entonces también a los bivalvos como vehículo de entrada.
Y aquí tenemos, por ejemplo, a Cristosporidios, que producen una enfermedad que se llama cristosporidiosis, y es una enfermedad, bueno, producida entonces por un protozoo, ya es un animal muchísimo más grande que una bacteria, del tamaño que puede ser en torno de un glóbulo rojo, ¿no? Unos 10 micrones aproximadamente, y, hombre, pues mira los síntomas, diarreas y vómitos, completamente inespecíficos. ¿Cómo lo van a detectar? Pues al momento de hacer un frotis de las heces fecales de la persona enferma, pues se pueden encontrar entonces las bacterias, las esporas de este organismo, ¿no? Que se ven claramente aquí, ¿eh? Y que es bueno, la fase infectante que tiene este parásito. Otro importante es, por ejemplo, Giardia, que produce una enfermedad que se llama giardiasis. Eh, lo mismo, es una enfermedad que te va a producir diarreas y está producida en este caso por un protozoo flagelado, así podéis ver característico, ¿sabes? Los flagelos que tiene este animalito, muy parecido a otro tipo de infecciones que podemos encontrar en los humanos y en los peces. Me refiero a la forma que tiene este parásito. ¿Eh? Y otro tipo también que es la ciclospora, que provoca también infecciones intestinales y que tiene el modo de transmisión mediante también esporas, que son precisamente son estas esporas las que, las que la ostra o el bivalvo en su conjunto pues lo va acumulando porque bueno, se está alimentando del agua y estas esporas están suspendidas en el agua. ¿Eh? Eh, y entonces la ostra, bueno, las acumula y es la forma de llegar finalmente al organismo. De todo lo que hemos repasado, los agentes etiológicos de origen viral, bacteriano o en este caso por protozoos, afortunadamente se reduce muchísimas la posibilidad de que enfermemos a una persona si tienen un golpe de calor, es decir, por ejemplo, si se consumen cocidos o vienen enlatados, pues afortunadamente, pues eso ya mata todo lo que está dentro del molusco y sería la forma de poder, por ejemplo, vender nuestro producto si es que sabemos de que puede estar entonces contaminado. Bueno, y ahora vamos a entrar a a ver a otro tipo de parásitos nos podemos encontrar en muchos bivalvos, y que son parásitos que afortunadamente mm, no provocan daño al hombre, pero sí los encontramos en los bivalvos, porque los bivalvos forman parte del ciclo biológico de estos parásitos. Y estos parásitos, pues, no producen enfermedades en el hombre, porque resulta que el hombre no es el huésped definitivo de este parásito. Se entiende como huésped definitivo aquel animal en la cual este parásito termina entonces de hacer su desarrollo biológico, y entonces donde normalmente ya tiene una reproducción y, y es capaz entonces de generar nuevas células o organismos infectantes que vuelven al mar y ahí entonces se nos cierra el ciclo. Y entonces nos podemos encontrar como, por ejemplo, estados larvarios, conocidos como, por ejemplo, metacercarias. Las metacercarias son estados de desarrollo de un grupo de parásitos conocidos como los digeneos. Esto es muy típico, por ejemplo, encontrarlos en caracoles. Es muy típico encontrar estos parásitos también en el manto de mejillones y otro tipo de bivalvos. Como digo, no provocan ningún tipo de problema al hombre. Y, y sí que es verdad, por ejemplo, que en el caso por ejemplo, yo qué sé, del mejillón, se pueden encontrar, pero muchísimos, al momento de hacer un frotis del manto, ¿sabes? Que es ese tejido que está justo por debajo de la concha. Nos podemos encontrar muchísimos de estos que son unas verdaderas bolitas, ¿no? Que en el fondo, en el dentro, tienen
todos estos animalitos que se pueden ver que son gusanos, ¿no? Son gusanos, y que a simple vista, pues nosotros podemos ver que ese bivalvo pues, puede presentar algún tipo de manchitas de colores que pueden ir desde un amarillento a un blanco o algo así parecido, ¿no? Luego tenemos otros, como son este que está aquí en el medio, ¿eh? Eh, esto que, esta como bolita, ¿no? Que tiene como unas protuberancias, ¿eh? Eh, Esto es parte del organismo, esto es un estado de desarrollo también de una tenia, ¿eh? De una tenia que, como he dicho, el huésped definitivo no es el hombre, sino que en este caso, en específico de esta especie, el huésped definitivo es un tiburón, ¿m? Eh, o un pariente de los tiburones. Estos estados de desarrollo se conocen, por ejemplo, como plerocercoides o merocercoides. La diferencia es de nombre es con respecto a la morfología que tiene. Y también nos podemos encontrar, fijaros, el tamaño que tiene con respecto a la masa visceral del bivalvo. Es importante. En el caso específico de este parásito que encontramos en un bivalvo, este es muy típico de la zona de la costa peruana y chilena, en la cual es muy fácil encontrar este animalito. Y luego tenemos otro tipo de parásitos, como por ejemplo este cangrejito, ¿eh? que muchas veces al abrir una ostra o un mejillón, no los podemos encontrar, entonces lo primero que podemos pensar es decir, bueno, pues vaya suerte o mala suerte del bivalvo que justo abrió las valvas y le entró un cangrejito y lo que dejó atrapado. Pues no, hay cangrejos que son parásitos, que son, ¿sabes?, que viven dentro de la cavidad, ¿no? En el interior, y ahí desarrollan su vida. Entonces, cuando se abre la ostra y nos encontramos como uno de estos, eh, tú dices, bueno, pues lo quito y me como la hostia y no pasa nada. Efectivamente, no te va a pasar nada. Pero, ¿qué importancia tienen entonces este tipo de parásitos para nosotros, los acuicultores? Es que, por ejemplo, pueden provocar un rechazo del cliente, es decir, esto no me lo como porque mira, está infectado, ¿sabes? Porque se puede ver a simple vista. Y curiosamente, pues, o bien pueden aparecer cosas que es muy raro, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos eh, hubo un tiempo en la cual cuando aparecían estos cangrejitos dentro de los crustáceos, pues lo consideraban no como que fuese buena suerte, ¿no? Pero como una forma de decir, están deliciosos, te aparecen estos cangrejitos y tienen un sabor, no sé qué. Entonces era como un valor añadido que podía tener las ostras, pero eh, eso es rarísimo, la verdad. Es decir, a veces los mercados y las personas son tan diferentes que uno piensa que cosas como este cangrejito puede provocar rechazo, pero resulta que al contrario, pues provoca que la gente les guste porque muchos de estos cangrejitos tienen un marcado sabor a yodo, entonces le da una característica, un sabor diferente cuando lo masticas la ostra y bueno, pues tampoco nos vamos a fiar de que en nuestro mercado donde queremos ir con nuestras ostras, pues la gente reaccione de la misma forma. Bueno, acabamos entonces con esa parte de estos agentes etiológicos, ¿no? Y nos vamos a introducir ahora en otro tema, que es el tema de las mareas rojas y de las biotoxinas, ¿no? Bueno, las mareas rojas o blooms, que es una terminología que se ocupa mucho también en, en la literatura, ¿no? Es una blooms que quiere decir, en español nosotros la traducimos también como florecimiento, esta es una palabra que deriva del inglés. ¿eh? Eh, los blooms fitoplanctónicos, en el fondo son fenómenos naturales, pero que desafortunadamente son completamente impredecibles. ¿eh?
Aquí, por ejemplo, tenemos una fotografía del satelital de Copérnicus, que es bueno, es parte de los satélites que tiene la Unión Europea, y podemos ver claramente en esta imagen cómo, por ejemplo, se ve en esta mancha que aquí se ve como azul, ¿no? Que es una marea roja. Una marea roja, la forma como se distribuye, es como que fuese una nube, porque cuando hay una marea roja, producto de las corrientes, ¿no? Se distribuye de esa forma. ¿Eh? Y las mareas rojas en sí pues, pueden estar formadas por innumerables tipos de fitoplancton. De hecho, el solo hecho de que nosotros digamos que son impredecibles, y a pesar de que conocemos, por ejemplo, eh, las técnicas y todo lo que tenga relacionado como para saber y poder producir artificialmente microalgas y fitoplancton en sistemas especializados como los que se ven aquí en la foto, o además tenemos la tecnología para poner, por ejemplo, este tipo de boyas que yo he instalado en varios sitios, que podemos medir todas las variables del mar, como temperatura, salinidad, pH, que también son importantísimos para el crecimiento de las microalgas. A pesar de tener todos estos conocimientos, eh, hemos sido incapaces de poder tener un modelo matemático predictivo que nos permita entonces asociar todas estas variables y poder determinar, así como tenemos las partidas meteorológicas, poder decir, oye, pues que sepáis que el próximo miércoles, pues es probable que tengamos una marea roja. De momento eso no se ha podido lograr y aún va a faltar. Ahora, el concepto marea roja, ¿de qué viene? No es que el mar se ponga rojo, que puede ser también. ¿eh? El concepto de marea roja fue un concepto muy antiguo que se aplicó en las primeras veces que se comenzó a registrar lo que era una marea roja, porque precisamente el color del agua se tornaba rojo. ¿Pero por qué se tornaba rojo? Bueno, pues que las mareas rojas, como están producidas por microalgas o fitoplancton, ¿eh? Eh, por, por una confluencia de factores favorables, como por ejemplo buena temperatura, abundantes nutrientes, corrientes marinas y etcétera, pues comienzan un proceso de crecimiento explosivo y llegan a tener tan altas concentraciones en el mar Carne son las chips, ¿sí, no? que Sí, podemos porque entonces, que son capaces de teñir el agua. No es que estos microorganismos liberen el pigmento al agua y el agua se tiña, no, sino que es tanta la concentración que podemos ver, que hay en el agua, que el agua se torna del color y que puede ser rojo, puede ser amarillo, puede ser marrón, eh, y derivados de esos colores. Por ejemplo, aquí en la fotografía de la derecha podéis ver diferentes tipos de colores y es la concentración que tenemos allí dentro es tan importante que, bueno, que se ve verde, por ejemplo, o se ve marrón. En el agua de mar pasa exactamente lo mismo. Es verdad de que actualmente conocemos sobre, no sé, 4.000 o 6.000 tipos de especies de fitoplancton y en torno a unas 200 o 300 especies son capaces de producir mareas rojas o estos crecimientos explosivos en el mar, y de ese grupo solamente en torno a 50 o 60 especies son capaces de producir biotoxinas, que es el punto importante, ¿no? Eh, pero ¿qué otros efectos pueden tener las mareas rojas para nosotros? A ver, eh, es verdad que los bivalvos comen fitoplancton, entonces en principio podemos pensar de que no les va a pasar nada porque van a seguir consumiendo fitoplancton. Pero si recordamos las clases anteriores, el fitoplancton, o sea, perdón, los moluscos, como los peces o incluso todos los animales que viven en el fondo del mar, se pueden ver afectados, incluso perder la vida, ¿eh?
por ejemplo, obstrucción de las branquias, porque hay demasiado en el agua, entonces los animales no son capaces de poder respirar bien y terminan muriendo. O bien porque resulta que las concentraciones de oxígeno en el agua disponible, principalmente de noche, caen a un nivel tan bajo, ¿eh? que hace imposible la vida de toda esta fauna que tenemos actualmente. ¿Qué otro efecto ya no solamente en la vida marina podemos tener por las mareas rojas? Es ahora mismo eh, sobre las plantas desalinizadoras. Actualmente yo estoy trabajando en un proyecto para mejorar los sistemas de filtración de las plantas desaladoras, porque resulta que cuando hay eventos de mareas rojas, eh, se obstruyen los sistemas de filtración, entonces provoca de que incluso las plantas se tengan que cerrar porque son incapaces de seguir produciendo agua dulce. Y otro efecto también que podemos notar es que cuando después de una marea roja estos organismos pues mueren y comienzan poco a poco a caer y se comienzan entonces a acumular en el fondo del mar. ¿Qué genera eso? Pues es materia orgánica y si hay poca disponibilidad de oxígeno en el fondo del mar, pues vamos a poder tener la aparición de ácido sulfídrico, que también lo vimos en clases anteriores, que es ese olor característico a huevo podrido y que es tremendamente tóxico para los animales y también para las personas. Bueno, pero dentro de la gama de historias que tenemos en una marea roja, están las biotoxinas que se pueden derivar de este tipo de explosiones, de crecimientos explosivos que podemos detectar en cualquier cuerpo de agua, no solamente en el mar, cualquier cuerpo de agua, ya sea un lago, un océano, un mar, los ríos, no, los ríos es poco frecuente, pero sí que en cuerpos de aguas detenidos sí que podemos observar este tipo de situaciones o fenómenos. Entonces, muchas de estas especies, y como había dicho, pueden, creo que el rango puede estar entre 40 o 60 especies, son capaces de producir biotoxinas. Y las biotoxinas no son otra cosa que compuestos químicos, ¿m? Que estos organismos los producen, muchos de ellos, o es la hipótesis que se tiene, los producen como una forma defensiva, para evitar de que bueno, los peces o los moluscos se los coman, ¿no? Lo cierto es que del punto de vista ecológico, tampoco se tiene muy claro por qué se producen. Hay algunos dicen que son, bueno, exudados o parte de los procesos, ciertos procesos metabólicos, que muchas especies los van a producir sí o sí, pero lo cierto es que son toxinas. Y como toxinas, pues las tenemos que tener controladas porque, bueno, provocan enfermedades que pueden ser importantes para las personas. He destacado, bueno, aquí por ejemplo, aquí podéis ver un grupo bastante importante de toxinas. La- Mayoritariamente se les asigna bueno, son tres letras, ¿no? Que, que es la forma de identificarla, ¿no? Y en color amarillo he puesto aquí, he querido destacar aquellas biotoxinas más frecuentes o que los mercados o los gobiernos ponen la atención, y que son, bueno, que se pueden encontrar entonces con mayor facilidad y normalidad en los moluscos bivalvos. Esta tabla aquí podemos ver diferentes eh, rangos legales que tiene, por ejemplo, el Codex Alimentarius, que es el Codex Alimentarius, es un código de la ONU, que lo podéis consultar en Internet, en la cual entonces ya indica qué límites máximos se deben tener entonces los productos que vamos a consumir. Aquí tenemos, por ejemplo, el de la FDA de Estados Unidos, que también lo mismo, el F-SANS, que es de Nueva Zelanda. Tenemos aquí el de la Unión Europea, el de la Agencia Europea también, el EFSA, que es de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria,
Este de aquí es de toda Europa, y este es específico de la Unión Europea, el EFSA. Y también tenemos aquí la legislación japonesa. Como podéis ver, son todos muy parecidos, y cada uno entonces, cada gobierno pone sus límites. En función de estas tablas, el resto de países pues los utilizan como modelo para entonces tener legislación específica para regular el tema de las biotoxinas. Ahora, las biotoxinas, por ejemplo, para mirar ya un número, por ejemplo, en el caso del ASP, el Codex Alimentarius, o básicamente casi todas, ¿no? Dice que se va a permitir entonces de que ese producto llegue a mercado ¿eh? En moluscos que tengan una concentración máxima de 20 miligramos de ASP por kilogramo de carne. No por kilogramo de peso total, sino que aquí siempre hablamos de kilogramos de carne. Luego, por ejemplo, para la PSP, aquí estamos hablando de 800 microgramos también por kilogramo de carne. Pero ¿a qué derivan estos números? O sea, ¿qué significan estos números? ¿Por qué, por ejemplo, 800? ¿De dónde viene? ¿Mm? Bueno, aquí es meternos a una etapa o del punto de vista más científico a lo que se llama la farmacocinética. ¿Mm? Eh, Cuando, por ejemplo, compráis un medicamento, yo qué sé, paracetamol o lo que sea, ¿mm? Hay una dosis. Hay una dosis que te va a indicar entonces la cantidad de medicamento que puedes tomar, en este caso por día y por el peso de la persona, ¿no? Entonces, pues pueden decir, por ejemplo, a ver, en el caso del paracetamol, pues se podrá consumir máximo 1 gramo por cada kilogramo de peso. Esto me lo estoy inventando, ¿eh? Por cada kilogramo de peso corporal de esa persona. ¿Mm? Eh, ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que los estudios que se han hecho han detectado de que el hígado, nuestro hígado, es capaz entonces de metabolizar y controlar que esa cantidad de sustancia que entra en nuestro organismo no nos va a producir un efecto que finalmente nos termine produciendo una enfermedad. Eh, pero Pero también es cierto de que en el caso de los moluscos, eh, esta farmacocinética de la que estaba hablando, eh, está en base a qué? ¿A qué se calculó estos números? Está en base entonces a un consumo medio que supuestamente tienen las personas. En el caso específico, por ejemplo, ese consumo medio se ha estipulado, creo que en 400 gramos, o sea, en 400 gramos de carne, por ejemplo, de mejillón, por decir algo, ¿m? y estimando un peso medio de una persona de unos 60 a 70 kilogramos, ¿no? ¿Eh? Entonces, en función de eso se han propuesto estos límites. Pero la pregunta es, quiere decir, porque estamos hablando de meternos un químico que puede ir en nuestro molusco, ¿no? Entonces, si yo digo, a ver, si yo me como 400 gramos ¿m? de mejillón, por ejemplo, 400 gramos de carne, y sé que esos 400 gramos de carne ¿m? están dentro de esta norma, o sea, que cumple la norma, ¿eh? Mi hígado va a ser capaz de metabolizarlo. Pero ¿qué pasa si como 1 kilo? Bueno, pues si comes 1 kilo, resulta que estás metiendo en tu cuerpo mucha más toxina y sí que puedes tener un problema, aunque el, digamos, el molusco que estoy comiendo esté cumpliendo la norma. ¿Mm? Y ahí en estos casos incluso hablamos de las intoxicaciones subcrónicas. Es decir, si yo me como un molusco que tiene, por ejemplo, PSP, ¿m? Y que no tiene 800 en la carne, sino que tiene menos, tienes 400, ¿eh?
y como, y yo digo, no pasa nada porque está bajo la norma, pero en el fondo estoy metiendo toxina en mi cuerpo. ¿Eh? Estoy metiendo toxina y o sea, yo no me doy cuenta, pero mi cuerpo está teniendo una intoxicación que la está controlando, pero está produciendo también un efecto que puede ser subcrónico, es decir, no voy a llegar a manifestar síntomas, ¿m? Pero puedo quedar en el camino, ¿no? Entre a lo mejor un tipo de molestias o algo que puede ser. Por eso también, por esta razón, es importante tener en conciencia estos límites, es decir, por ejemplo, la cantidad de moluscos que podemos consumir en el momento de que nos sentamos a comer, porque, bueno, a mí particularmente me gustan mucho, pero sí, muchas veces pienso en estas cosas también. Bueno, ¿qué es, qué es lo que provoca entonces estas toxinas que parece que sean tan peligrosas y que de hecho lo son? De hecho, eh, escasamente hace un mes me enteré que en Chile, por ejemplo, murió un niño de 3 años que comió, eh, no sé si fueron almejas, no sé si habrá comido un niño de 3 años. ¿Cuántas almejas se puede comer un niño de 3 años? Pues a lo mejor se habrá comido máximo 2 almejas. Bueno, pues, y fue víctima, murió de una parálisis nerviosa producida por PSP y que le provocó entonces un paro respiratorio. Un niño que a lo mejor podía haber pesado 15 kilos, pero viene esto, lo que os cuento, viene a reforzar la idea de que todo este tipo de cosas, de toxinas, pues entra en función lo que se llama la farmacocinética, es decir, si a un niño no le puedo dar más paracetamol de lo que por peso le corresponde, ¿m? Es exactamente lo mismo que ocurre con las toxinas, ¿no? Es ese un poco el asunto. Bueno, dentro entonces de esto de las toxinas tenemos, por ejemplo, las más conocidas, la ASP, la PSP, la DSP, la NSP. Y en el caso, por ejemplo, de la ASP, los síntomas son, por ejemplo, pérdidas temporales de memoria. Es una toxina neurológica, ¿no? Que al momento de consumir, pues, oye, pues perdemos la memoria. Y en caso de que nosotros comamos mucho de este animal que tiene esta toxina, pues podemos entrar en coma y morir. Entonces, ¿es peligroso? Pues por supuesto que es peligroso. Luego tenemos una de las más peligrosas, que es la PSP, ¿m? Que también es una neurotoxina. ¿M? Una neurotoxina son porque interfieren en los mecanismos que producen o que transmiten, ¿no? las señales nerviosas, las señales eléctricas que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. ¿M? Entonces provocan que si el cerebro dice, oye, tienes que respirar, pues los músculos intercostales de nuestro pecho pues no actúen porque no reciben la orden, porque la PSP precisamente interfiere esa comunicación neuronal que necesita el músculo para poder trabajar. ¿Eh? ¿Y qué provoca entonces la PSP? Pues esa es una parálisis nerviosa que dependiendo de la dosis, por ejemplo, una persona que consuma moluscos infectados con PSP, pues si la cantidad de toxina no es tan grande, pues va a sentir un adormecimiento, por ejemplo, en la cara, en la mandíbula, en la lengua. ¿Eh? Si la dosis ahora es un poquito más alta, pues puedes sentir incluso una sensación como de relajación, ¿no? De sentirse, oye, sí, me siento raro, pero me siento como raro, ¿sabes? Un estado un poco así como he dicho, como de relajación, ¿no? Y ya inmediatamente, ya cuando la dosis es muy alta, entramos en una parálisis respiratoria y la muerte. Y eso son 3 minutos. O sea, es muy difícil sacar a una persona de estos estados porque desafortunadamente no hay antídotos para esto. Para ninguna de este tipo de toxinas no tenemos ningún antídoto. Entonces, ¿qué es lo que hacen en los hospitales? Pues inmediatamente, a ver, mira, te vamos a hacer un lavado de estómago para quitarte todas las toxinas que te puedan quedar aún en el estómago e intentar aliviarte de alguna forma
con sueros y vigilarte. O sea, es que es lo que se puede hacer. Luego tenemos la DSP que, bueno, provoca, es la famosa diarreica, ¿no? Y como lo dice la misma palabra, pues mira, te puede producir unas diarreas y vómitos importantes, deshidrataciones importantes, puedes caer al hospital también por DSP. ¿M? Todo este tipo de cosas que provocan diarrea y vómitos, pues, bueno, pues no son buenas, no son buenas desde ningún punto de vista porque estás intoxicado. Y otra que también es bastante complicada, que es la NSP, que también es una neurotoxina y que, bueno, puede provocar exactamente estos mismos síntomas parecidos a la PSP, en la cual, bueno, eh, tenemos también la muerte, ¿no? La muerte por este asunto. Eh, estas toxinas se eliminan, por ejemplo, si yo cojo el molusco y lo cocino. No, en absoluto. Porque muchas toxinas de estas son digamos, como parecidos a un alcaloide, ¿no? A lo que puede ser, por ejemplo, la cocaína, que siempre la vas a tener allí y ya le puedes hacer lo que quieras, que siempre va a estar ahí. Es un químico muy poderoso, que con el calor no se elimina. ¿Mm? Como tampoco se elimina cuando, por ejemplo, cogemos el molusco y lo ponemos limón o vinagre o cebolla o lo que tú quieras. No, tampoco. No lo elimina. Lo que sí puede pasar, ¿m? Y eso también es que hay que tenerlo en cuenta, es que si yo tengo un molusco, si yo tengo un molusco vivo que cumple normas, que cumple la norma, y lo cocino, ¿eh? Bueno, al momento de cocinarlo, el tamaño y el peso de este molusco, ¿eh? O sea, principalmente el tamaño, se reduce. ¿Por qué? Porque al momento de cocinarlo, pues el molusco pierde agua, ¿no? Pero al momento de perder agua, es como que concentramos, es como que hacemos más densa la carne, por lo tanto, esos 400 gramos que hablábamos, ¿no? Pues resulta que se ha detectado que se puede llegar a subir las concentraciones de las toxinas presentes en la carne por esta pérdida de agua que tenemos en, durante la cocción. ¿M? Esto es un punto incluso muy preocupante para la industria conservera, porque la industria conservera, por ejemplo, podemos poner mejillón dentro, se ponen los mejillones que ya tienen una concentración aceptada, ¿no? Para poderlos comer, y se ha detectado de que la cantidad de toxina en la carne, una vez que es enlatado el molusco, pues puede subir hasta 10 veces en concentración. Entonces digo, pero ¿por qué si dentro del proceso de conserva no estamos aplicando nueva toxina? Es producto de esto, de esta deshidratación que tiene la carne. Entonces lo que nos queda ahí, queda caer la carne, pero queda todo concentrado entonces en un peso menor, ¿no? Porque pierde agua. Y eso también es un punto importante que hay que tener en cuenta. Bueno, análisis de las biotoxinas. ¿Cómo hacemos? Bueno, pues a ver, primero hay que tomar en cuenta de que los análisis de las toxinas es extremadamente caro, que es muy difícil o casi imposible que las empresas lo puedan asumir. ¿Eh? Básicamente, ¿por qué? Porque cuando hablamos de control de toxina, no solamente hablamos de, oye, vamos a coger aquí el bivalvo que quiero enviar al mercado, ¿m? Que es una parte importante, sino que también otra parte importante es hacer un monitoreo del mar. ¿Eh? Y tanto el monitoreo como lo que es el proceso mismo de análisis del producto que va al mercado, bueno, son caros, son caros. Entonces, eh, la mejor opción para este tipo de cosas, para que nuestro programa de seguridad alimentaria sea realmente robusto, este tipo de historia pues lo tiene que asumir los gobiernos, ¿no? O sea, eso es clarísimo, ¿eh? Por el coste, porque además se entiende que los gobiernos, por un tema de salud pública, pues son los que tienen que controlar este tipo de asuntos. ¿Mm? Eh, pero
¿qué pasa con aquellas empresas que estamos alejadas o estamos en países en la cual no cuentan con programas de, digamos, de aseguramiento de calidad, ¿no? Por temas de salud pública para el tema de las toxinas? Pues mira, resulta que hay unos test fotoquímicos, que se pueden utilizar de campo, ¿eh? Y que nos pueden entonces dar una primera señal a nosotros los productores, qué tal están nuestras ostras o nuestros mejillones para poder salir al mercado. Eh, Normalmente son kits que tú los compras, por ejemplo, para, mira, quiero que sean para PSP o ASP o DSP. ¿No? Estos son los principales que se han desarrollado ahora mismo. Vienen con todos los materiales que necesitamos para desarrollar la técnica, eh, y funcionan entonces en base a, eh, a reacciones inmunológicas, tal cual tenemos, por ejemplo, los test estos de ¿cómo se llama? De COVID, por ejemplo, estos que son, sabes, que tú pones una gotita, creo que de saliva y te marca, o los test de embarazo, que también son test inmunoquímicos. Tenemos entonces estos test que de alguna forma pues podrían ayudarnos a tranquilizarnos si es que, como insisto, los programas de calidad o los programas de seguimiento de biotoxinas en el mar no están implementados en un área geográfica en especial. ¿Mm? Ahora, eh, la Unión Europea y muchos países desarrollados pues inducido, han implementado, han legislado con respecto a cómo se tienen que hacer los análisis de toxinas marinas, y el método ahora mismo que va a mixta, o sea, que es el más aceptado, es el método químico. El método químico que utiliza maquinarias especializadas como HPLCs y cromatografía de gases, que son inversiones importantes. Para que tengáis una idea, por ejemplo, un laboratorio, digamos, completo para hacer este tipo de análisis, pues puede estar en torno a los 400.000 euros en inversión en equipamiento. A eso tienes que sumar las personas que van a tener que trabajar allí, que tienen que tener un grado de cualificación bastante importante, porque, bueno, son técnicas caras. Pero lo que aún se sigue usando y que muchos países pues aún los mantienen, eh, y que, bueno, hasta hace 10 años era el método que se utilizaba aquí, por ejemplo, en Europa. Eran los bioensayos con ratones. Y tal como aparecen aquí el esquema, ¿no? Se ve que esto consistía entonces en, por ejemplo, sacar el mejillón o la ostra, ¿no? La carne, se pasaba a un vaso, se le ponían una serie de reactivos, se molía todo esto, y después de un periodo corto de agitación y maduración, pues se obtenía entonces un líquido, un sobrenadante, un líquido, en la cual de ese líquido, una vez que se centrifugaba, ya teníamos algo parecido, como quien dice, a un suero, y que ese suero entonces lo que hacía era contener todas las toxinas que tenía en este caso el molusco acumulado. Y de estos tubos con este suero, ¿no? De esta extracción que se hacía, ¿no? Se cogía entonces un ratoncito en la cual se le inyectaba una cantidad determinada, podría ser por ejemplo un ml, y se esperaba. Entonces se miraba cuál era la reacción del ratón frente a esa inyección. Y hay tablas, ¿no? Que especificaban, ¿no? Es decir, si el ratón presenta después de una hora tal y tales condiciones, pues es apto o no apto el producto para consumo humano. Eh, esta metodología es una metodología que se puede usar, es una metodología que, bueno, que se basa entonces en una reacción orgánica, ¿eh? Que va a depender entonces de que ese ratón esté en un buen estado de salud, ¿eh? Pero definitivamente no va a ser,
comparable al método químico. Es decir, el método químico es un método muchísimo más preciso, ¿eh? que el método de ensayo ratón, porque precisamente el método químico lo que hace es un análisis de espectro de todo de todo lo que puede tener esa muestra, ¿no? Pero insisto, el ensayo ratón pues, es una técnica que se puede seguir utilizando y muchos países lo tienen aún como parte de sus protocolos, ¿no? Y que en Europa se cambió no solamente por esta especificidad, ¿no? que, mayor que entregan los análisis químicos, sino que además ya por evitar tener que matar a animales para hacer este tipo de bioensayos que del punto de vista ético pues tampoco es muy coherente. Bueno, ya hemos hablado entonces de los temas de, bueno, los agentes etiológicos que pueden enfermar a las personas, el tema de mareas rojas, toxinas, no sé qué, y ahora nos vamos a introducir en lo que son las estaciones de depuración y vamos a entender entonces como una estación de depuración, pues una instalación con una buena calidad de agua, en la cual nos va a permitir introducir a nuestros bivalvos, una vez que han salido ya, que vienen de la cosecha, para pasar a un periodo de depuración, es decir, un periodo de limpieza interna para reducir las cargas bacterianas que puedan provocar entonces una enfermedad a nuestros clientes. Las estaciones de depuración, digamos que tienen una base científica y ciertas guías para poder entonces instalar una buena estación de depuración, ¿no? Entonces, recomendaciones como, por ejemplo, oye, a ver, el molusco pues necesita agua de mar, esa agua de mar donde vamos a poner la planta de depuración, pues ojalá que sea un agua de mar que ya esté en buenas condiciones, que no tengamos ni emisarios cerca, ni cosas que el agua de mar ya no sea de buena calidad. La distancia entre el agua de mar que vamos a captar para nuestro sistema y la evacuación que va a salir de nuestra planta de depuración eh, tenga la suficiente distancia para, bueno, para evitarnos problemas. Es decir, no voy a poner una tubería de captación aquí y una tubería de evacuación en esta zona, sabiendo que las corrientes marinas van en esta dirección, o sea, en dirección de aquí, desde aquí para aquí, ¿no? Porque ahí las cosas, pues, no, o sea, esas son recomendaciones como, ¿sabes? Como esas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a tener como unidad fundamental nuestra estación de depuración? Pues una sala de filtración en la cual vamos a poner el agua que vamos a utilizar, la vamos a dejar a un nivel, a un estándar muy bueno de calidad de agua. ¿Mm? Eh, la verdad es que los sistemas de filtración para este tipo de estaciones pues se asemejan mucho, por no decir que son iguales a los que podemos utilizar para una hatchery, ¿eh? Es decir, poner filtros de arena, también filtros de cartucho y filtros de ultravioleta. Y es aquí, por eso aquí pone filtración, luego aquí pone una estación de desinfección, que aquí se refiere básicamente a eso, a utilizar bien ultravioleta o también ozono para entonces entrar con un agua bastante buena en calidad, ¿no? Y entra entonces a este sistema de depuración. ¿Bien? Ahora, internamente, ¿cómo puede estar organizado el sistema de depuración? Las salas de depuración o las estaciones de depuración, pues, entran dentro de la clasificación de una sala de proceso. Una sala de proceso se debe entender como un sitio en la cual nosotros nuestro producto, nuestra cosecha, la vamos a procesar, ¿m? La vamos a limpiar, la vamos a seleccionar para a partir de ese punto pues ya pueda salir al mercado. Entonces, la organización de cómo vamos a poner las diferentes etapas dentro de este proceso, pues puede ser, por ejemplo, como esto, ¿m? Como lo que se ve aquí. Entonces, por ejemplo, es recomendable que la estación tenga puertas de entrada y salida perfectamente diferenciadas porque
todo lo que tenemos aquí dentro, pues ya entramos a una etapa, como he dicho, de sala de proceso, donde, bueno, hay que evitar todo tipo de contaminaciones cruzadas. Entonces, por ejemplo, áreas de donde van a llegar nuestros moluscos recién cosechados, áreas de limpieza y, ¿sabes? Para poder preparar ya nuestros animalitos que van a entrar a estas piscinas de purificación, las cuales pueden ser piscinas eh, siempre con agua o sea, con agua que entra y sale, o bien con agua que se recircula internamente, ya veremos algunos ejemplos. ¿Mm? Y luego que acaba el proceso de purificación, pues ya pasamos a lo que es, bueno, básicamente el embalaje y la preparación de producto para que salga al mercado. Em, ¿Dónde tiene la importancia las salas de depuraciones? Por ejemplo, si sabemos que nuestras aguas tienen bastante contaminación con coliformes fecales, pues nuestros sistemas de purificación pues sirven bastante para ese tipo de situaciones. Sirve para purificar mareas rojas. Los resultados son complicados. ¿Por qué? Porque la marea roja, como sí, como de lo que hablábamos de las toxinas, los moluscos, los bivalvos, tienen distintas tasas de eliminación de esas toxinas desde sus cuerpos. Podemos hablar en el caso, por ejemplo, que el mejillón, un ejemplo aquí, por ejemplo, en Galicia, en España, donde estoy ahora mismo, aquí en esta zona, por ejemplo, tenemos el laboratorio de referencia europeo para biotoxinas marinas, y este laboratorio de referencia lo que hace, por ejemplo, es que hace monitoreos, realiza monitoreos continuos y frecuentes del agua de mar, donde va detectando entonces si es que hay o no presencia de dinoflagelados o de fitoplancton que sabemos que puede producir mareas rojas. Entonces llevan un recuento, ¿no? Preciso de cómo va. En el momento en que sucede y ven que aparece una marea roja y resulta que esa marea roja es productora de toxina, pues llega la orden inmediatamente a todos los productores en la cual se dice, a ver, los polígonos comprometidos en la cual hemos encontrado mareas rojas, pues queda prohibido la recolección. ¿Por cuánto tiempo? Pues ese tiempo va a estar determinado por, primero, si es que la concentración de esa marea roja en el mar se reduce, ¿m? Y segundo, si es que la concentración de biotoxinas en el molusco también se reduce y se reduce a nivel para que cumpla la norma mínima para poder salir al mercado. Ahora, el tiempo que puede suceder, que puede llevar este proceso en la cual decimos este polígono está cerrado y ahora está abierto, depende de la especie. Por ejemplo, en mejillones puede tardar, el mejillón se puede autodepurar, quitar las toxinas de encima, pues puede ser bastante rápido. Podemos hablar a lo mejor de 10 días, 2 semanas, eso. Esta variable depende mucho, por eso no nos podemos encerrar con un dato en específico, porque hay muchas situaciones, muchos parámetros que condicionan este proceso. ¿Mm? Pero también sabemos que hay otro tipo de moluscos bivalvos, como por ejemplo Pecten maximus, que Pecten maximus es un pectínido, lo que conocemos aquí como eh, la concha de Santiago, bueno, es un pectínido, es un pecten. Bueno, pues este animalito cuando adquiere la toxina, por ejemplo, la puede conservar durante muchísimo tiempo, tanto que incluso pueden ser meses o incluso años. ¿No? ¿Por qué? Porque su proceso de limpieza interno es bastante malo, ¿no? Para ese tipo de cosas. Y además muchos de estos moluscos es como que entendieran de que han adquirido la toxina, ¿m? Y entonces ahora la voy a guardar durante bastante tiempo porque así el depredador que me vaya a comer, pues se va a intoxicar.
¿Mm? Muchos de estos moluscos han aprendido entonces a utilizar estas biotoxinas como mecanismos de defensa hacia los depredadores. Entonces, los procesos de depuración que nosotros podemos utilizar en estas salas, pues normalmente van desde 24 a 72 horas, ¿no? Y no conviene tampoco pasarnos mucho más porque esto tiene un coste, es decir, no podemos tener esto funcionando tanto tiempo y es mejor de que si nosotros sabemos de que tenemos en el mar mareas rojas y esa marea roja es tóxica, pues es mejor que esperemos a que pase la marea roja y a que los mejillones o las ostras se purifiquen inicialmente en el mar y una vez que ya estemos seguros que ese proceso naturalmente ha ocurrido y ha pasado en el mar, pues podemos irnos a traer esa cosecha a este tipo de estaciones para, digamos, darle un repaso o tener más seguridad de nosotros. Eh, este tipo de instalaciones, desde el punto de vista del marketing, son bastante importantes, ¿eh? Porque es parte de la apuesta de valor que nosotros podemos darle a nuestro producto. Es decir, señor cliente, usted va a comer ahora mismo un molusco en que hemos cuidado tanto el aspecto sanitario que ha pasado por nuestra planta de proceso o nuestra planta de purificación. Y nuestra planta de purificación consiste en... Tarará, ¿sabes? Entonces, es parte entonces de las herramientas que podemos utilizar en la parte de marketing. En las estaciones de depuraciones, entonces, podemos utilizar diferentes tipos de tanques para poder depurar a nuestros organismos. Y están entonces estas unidades separadas, en la cual nosotros metemos nuestros animalitos aquí dentro en cestos, en una cantidad apropiada. Normalmente esto se ve por kilos, se puede decir, por ejemplo, oye, a ver, yo qué sé, la ostra, pues conviene no superar por kilo, a lo mejor, yo qué sé, los 10 kilos por bandeja y no superar los 150 o 200 kilos para meter dentro de cada uno de estos, que técnicamente estos aparatitos se llaman bins, ¿m? Que son, bueno, son como unas cajitas plásticas que pueden tener dimensiones de 1,20 m como 1,20 m, es más o menos lo que puede tener la dimensión de un palet. ¿Sí? Y en el caso particular de estos, por ejemplo, aquí podéis ver, aquí abajo tiene una bombita, ¿eh? Aquí están, vienen con reactores de ultravioleta, entonces yo meto los moluscos aquí y esto se mantiene recirculando el agua aquí mismo, ¿eh? Para hacer entonces el proceso de depuración. ¿Eh? Estos son, bueno, son bastante caros y si la pregunta es si nosotros podemos fabricar estos utilizando lo que tengamos a disponibilidad en un mercado regional, la respuesta es sí. Sí. Eh, esto es un producto comercial el que yo estoy enseñando aquí, pero si nosotros conocemos bien el concepto de lo que son la depuración, pues podemos diseñar y utilizar lo que tengamos a mano para desarrollar nuestro propio tanque de depuración. Estos entonces son unidades especiales, muy modulares, para bueno, empresas pequeñas, para explotaciones pequeñas. Luego nos podemos ir a sistemas un poco más compuestos, como este de aquí, por ejemplo, en la cual también se mantiene el agua en recirculación, pero aquí ya se incluyen cosas como un filtro biológico, filtros físicos, por ejemplo, luz ultravioleta, skimmers y cosas por el estilo. Ya en temas de inversión, aquí nos podemos ir fácilmente a unidades que pueden costar unos 50 a 80 mil euros, son bastante caros. Y la pregunta que es, ¿lo podemos fabricar nosotros mismos? Pues también, sí, también. ¿Mm? Y ya para explotaciones muchísimo más grandes, pues ya nos podemos ir a, bueno, ¿cómo lo podemos llamar a esto? Una piscina, ¿no? Un tanque que puede ser fabricado en cemento, no sé qué, donde podemos equiparlos con los mismos aparatos que tenemos aquí, con filtros y qué sé yo, para mantener entonces a nuestros moluscos en este proceso de depuración, ¿m? Durante el tiempo que nosotros estimemos que sea el mejor, ¿no?
las salas de depuración también sirven para modificarle un poquito el sabor a los moluscos, ¿eh? Por ejemplo, si el agua que nosotros estamos, en el ambiente donde nosotros estemos, ¿no? Resulta ser un agua que es muy salada, y me refiero a muy salada, por ejemplo, con concentraciones que estén por sobre los 37 partes por mil, pues se da la circunstancia que, por ejemplo, esa ostra o ese mejillón, pues al momento de comerlo, pues está demasiado salado, ¿no? Entonces, en estos sistemas de purificación, pues también es la oportunidad de modificar un poco esa salinidad, y podemos llevar entonces, incorporarle agua dulce, hacer una mezcla, bajar la salinidad que tenemos dentro para trabajar con salinidades, por ejemplo, de 30 o de 31 partes por mil, lo que entonces hace de que el producto al momento de consumirlo no sea tan salado, podamos entonces aprovechar de esa forma para que el verdadero sabor de la carne, que normalmente en el caso de la ostra pueden ser sabores así, como almendrados, dulces, no sé, florezcan, ¿no? O sea, que nos ayuden entonces a mejorar el sabor de nuestro producto, y lo mismo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista marketing, eso también es tremendamente importante, porque podemos decir y hablar de que nuestras ostras son las espectaculares del mundo, porque mira el sabor que tiene, que recuerdan a sabores almendrados y el dulce no sé qué. Entonces, aprovechándonos de esta circunstancia de que tenemos estas salas de proceso, pues nos puede ayudar también en ese punto. Las etapas previas que vienen a una etapa de purificación, pues esto es como para que lo miremos así rápidamente, pues está la cosecha misma tal, luego está una etapa de transporte que es desde donde tenemos nuestro centro de cultivo a donde tenemos la estación donde vamos a hacer nuestro proceso de purificación o de embalaje, o lo que veamos que sea previsto. Ese transporte tiene que ser lo más expedito posible, evitar que tengamos pérdidas por exceso de calor, porque el sol esté pegando muy fuerte. Entonces tenemos que tener el cuidado de que proteger lo mejor posible los animales que vienen allí. Los animales que salen del agua, pues al momento de la cosecha están sucios, están llenos de fouling. Entonces eh, tenemos que tener ese cuidado de que si también ese fouling bueno, que las conchas que están ahí pegadas, pues van a generar calor, suciedad, no sé qué. Entonces, todas esas son, digamos, recomendaciones que se hacen. También luego cuando llegue la manipulación, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo he trabajado con gente la cual no entendían de que no puedes coger una ostra y tirar, ¿no? la linterna con las ostras a 2 metros allí, porque esos golpes pues hace que la ostra muera, ¿eh? Entonces son pérdidas que vamos a tener. También puede romper la concha, y son aspectos importantes desde el punto de vista marketing, la concha en muchos mercados, que hay que tener entonces ese cuidado. Y luego, bueno, vienen etapas de, por ejemplo, el almacenamiento, porque sabemos de que eh, antes de entrar a una sala de proceso, pues tenemos que tener entonces un punto donde vamos a tener nuestro stock esperando a entrar entonces a nuestra sala de proceso, y ese punto de estacionario, ¿no? Bueno, pues tenemos que tener cuidado también con temperaturas, de que sea un área limpia, eh, hacer todo, o sea, como que fuese esto, como que ya fuese una cocina de un restaurante, ¿no? O sea, que esté lo mejor implementado posible. Y luego, bueno, vienen los temas ya que sea de lavado, de selección y todo, que es previo, ¿eh? Es previo a las salas de estas de depuración. De hecho, es recomendable de que las ostras que entren ya a depurar, pues sean ostras que ya estén preseleccionadas, que estén limpias, ¿eh? Por ejemplo, aquí tengo una ostra que esté completamente raspada, si es que el mercado que nosotros vamos le da importancia a ese tipo de cosas, ¿eh? Aquí, por ejemplo, también tengo un mejillón, ¿eh? Un mejillón se ve bastante limpio, porque este ya
fue limpiado para que salga a mercado, pero cuando sale de un cultivo está completamente sucio. Entonces esto ya, antes de entrar a la sala de depuración, pues lo tenemos que limpiar, lo tenemos que seleccionar por el calibre, para entonces llegar ya a la sala de depuración con un producto prácticamente que requiera solamente la purificación y que pase inmediatamente luego a lo que es el embalaje y la expedición al cliente final. Bueno, ¿cómo, ¿cómo podemos embalar entonces nuestras ostras una vez que sale de depuración? Las ostras ahí están felices y nosotros también porque están limpias y todo, y ahora tenemos un buen producto, ¿no? Y llega el proceso de embalaje, ¿no? Entonces, yo aquí he querido un poco expresar, ¿no? Cuáles son las recomendaciones que yo haría, por ejemplo, en el caso de la ostra. Es bueno que las ostras vayan en una cajita, ¿m? En lo posible, una cajita en la cual podamos tener la oportunidad de controlar el frío. ¿M? Si no podemos, pues intentar que ese transporte en la cual vamos a llevar nuestro producto sea un transporte que conserve un poco el frío. Y, y luego la posición en la cual vamos a poner las ostras. Aquí tengo conmigo, por ejemplo, una ostra. Como podéis ver, esta ostra, bueno, supongo que la conocéis, ¿no? Tiene una valva que es más cóncava que la otra que es más planita. Entonces, la forma de poder embalar esto es de esta forma. ¿M? Nunca así. ¿Por qué? Porque esto tiene una razón. Si es que el producto lo vamos a vender en vivo, estos son recomendaciones para venta de producto en vivo. ¿Por qué conviene ponerlo de esta forma? Porque esta tacita que se forma aquí, ¿eh? Aquí va a estar, bueno, está el organismo, está el bichito aquí dentro porque está vivo, ¿eh? Y es aquí entonces donde va a estar, digamos, el agua que ha quedado encerrada entre estas dos valvas. ¿Eh? ¿Qué nos va a proporcionar o qué le va a proporcionar esa agua dentro de las valvas? Pues va a ser de que el animal nos pueda durar mucho más. ¿Eh? Va a ser que el animal se sienta confortable y piense de que realmente él está en un proceso de baja marea, entonces no se va a morir. ¿Vale? Entonces, de alguna forma, pues esto hace de que la ostra en esta posición pues se sienta más feliz y también va a estar más feliz si la temperatura que nosotros utilizamos en el momento del transporte pues es más baja. Y cuando me refiero a bajo, pues me refiero a tener un transporte entre los 4 y como mucho 10 grados. Esa es la recomendación. ¿Qué es lo que no le gusta mucho a este tipo de las ostras, por ejemplo? Es ponerlos dentro de una malla, como se ve aquí. ¿Por qué? Porque esta posición que ya les he comentado, que es la recomendable, pues puede ya cambiar. Entonces vamos a tener ostras que van a estar en buena posición, pero otras que no van a estar en mala posición o van a quedar puestas de esta forma, lo que va a hacer que vayan perdiendo esa agua intervalvar, o sea, esa agua que está en el interior, que para nosotros es importante. Diferente es en el caso, por ejemplo, de un mejillón o de este otro tipo de moluscos que es, por ejemplo, este es un berberecho, ¿m? Que estos pueden ir como quieran porque fijaros que la cantidad de volumen que encierran estos animalitos, pues de alguna forma, pues tienen más oportunidad que una ostra que tiene esta característica, esta concha, ¿no? Entonces, estos son puntos importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de pensar entonces en lo que es el embalaje. Y que, por cierto, esto también es parte de una herramienta importante de lo que es nuestro marketing. Bueno, ¿y cómo entonces ahora o qué recomendaciones podemos utilizar por si queremos vender nuestro producto en función a un calibre, en función a una talla, ¿no? Entonces, digamos que dependiendo del mercado, habrá mercados que les gustará, por ejemplo, consumir una ostra en la cual le den más importancia al peso,
Y hay otros mercados ñu ngi ci d'accord que mais consideran, por ejemplo, que la selección pues, se va en función de la talla. Es decir, en nuestro proyecto, entonces, tenemos que decidir qué modelo de diferenciación de nuestro producto vamos a hacerlo. Si lo vamos a hacer por peso o lo vamos a hacer por talla. ¿Mm? Y dentro de cada uno de esos, pues podemos tener rangos, ¿no? Por ejemplo, si lo vamos a hacer por peso, podemos decir, mira, vamos a tener, por ejemplo, seis, mm, seis tipos de producto, en la cual les vamos a poner un número, o podemos poner una letra, o lo que nosotros queramos, o le podemos poner un nombre, por ejemplo, yo que sé, Ostra King, ostra plata, ostra oro, ¿sabes? Algo que nosotros le podamos transmitir entonces a nuestro cliente, que si está comprando una ostra diamante, por ejemplo, es que está adquiriendo una ostra enorme, con unas cualidades específicas, con un peso, y eso es lo que conviene definir bien en el momento de que nosotros ya tengamos nuestro proyecto, antes de que tengamos nuestro proyecto andando y antes que lleguemos al cliente. Entonces, como he dicho, si nos vamos por una escala de pesos, por ejemplo, podemos identificar y decir, bueno, pues mira, las ostras que estén, por ejemplo, vamos a llamar ostra número 3, a ostras que tengan un peso completo, o sea, incluyendo la concha, que vaya entre los 66 y los 85 gramos. Este sistema de clasificación es muy típico en Francia y se utiliza mucho también en varios países de Europa. Personalmente, bokk wax man si la a mí, a mí no me gusta. mu ngi nii Perdón, no sé, hay alguien que tenga el micrófono abierto, si lo puede cerrar, por favor. Bueno, a mí personalmente no me gusta y la razón es muy simple. Recordando la biología de las especies, yo os comenté de que un elevado porcentaje del peso de estos moluscos lo representa la gónada. Y la gónada durante el año pues, puede tener mucha, mucha cantidad de materiales sexuales, ya hablamos de ovocitos y espermios en el interior, ¿ya? Y luego que desova, pues cae la cantidad de estos materiales al interior del organismo y eso que nos provoca una pérdida de peso. Entonces, yo, por ejemplo, una ostra de este tamaño puede ser clasificada antes del desove, a lo mejor como un número, lo voy a poner aquí, por ejemplo, como un número 1, porque tiene un buen peso, pero he tenido la mala suerte que a las 2 semanas de esa clasificación, pues este animalito ha desobado y cae inmediatamente a un número 4 porque ha perdido peso. ¿Mm? Y el peso en este tipo de situaciones, en este tipo de organismos, puede ser incluso desde un 30 a un 40% que puede perder en peso por un proceso de desove. Por eso a mí más me gusta vender el producto por talla, decir, bueno, pues mira, mi producto, como, mira, tal cual como aparece aquí, que esta foto la saqué creo que de una empresa norteamericana, en la cual ellos dicen, oye, pues mira, las ostras que para nosotros sean de 50, 60 milímetros de talla, pues se va a llamar, creo que leo aquí, bisteo o bistro o algo así, y estas van a tener este valor. Y las plates van a tener este valor que son un poquito más grandes, y la estándar un poquito más grande. Entonces ellos han optado por ese tipo de clasificación que a mí personalmente me gusta mucho más porque eh, creo yo que se reducen muchísimo las pérdidas. Ahora, si nuestro mercado ya está acostumbrado al sistema de clasificación por peso, pues nos va a costar muchísimo encontrar una oportunidad de mercado para tratar de introducir el concepto de que mejor trabajemos por talla. ¿Mm? Bueno, y esto ya estamos por acabar y, y ya hemos repasado muchísimas cosas. Y ahora yo, bueno, siento que aquí en esta tablita ahí está, bueno, está en español. Me he dado cuenta ahora recién, lo siento.
pero la vamos a repasar. Lo que tenemos aquí, esto es un esquema para poder determinar de forma sencilla un modelo de negocio. Un modelo de negocio, este esquema se conoce como modelos de negocios Canva, ¿m? Y en el fondo lo que viene a hacer es tratar de, como he dicho, de explicar, de poner en situación nuestro proyecto, pero ya desde un punto de vista tanto económico y comercial, para que nosotros mismos seamos capaces de aclarar nuestras ideas de cómo vamos a abordar nuestro proyecto. Entonces, esta tabla se lee, por ejemplo, aquí como podéis ver, tiene unos números. Comenzamos con el número 1, que es nuestra propuesta de valor. ¿Mm? ¿Qué significa nuestra propuesta de valor? En varias partes de las sesiones que hemos estado hablando, yo he hablado, por ejemplo, de que esto es importante para el marketing, porque podemos expresarnos y de contar de que nuestro producto cumple ciertas características y cosas así. Bueno, pues eso es parte de la propuesta de valor. Decir, transmitirle al cliente, decir, mira, nosotros tenemos una ostra que tiene un excelente sabor porque está cultivada en las mejores aguas de Senegal, somos tremendamente cuidadosos con todos nuestros procesos, tenemos unos protocolos de seguimiento de la calidad de nuestro producto, los envasamos o los depuramos en nuestras instalaciones que cuentan con el mejor equipo del mundo. Esa es la propuesta de valor que nosotros tenemos que ser capaces de trasladar a nuestro cliente, y eso entonces lo que nosotros tenemos que definir en esta tabla para entonces comenzar a aclarar nuestras ideas de cómo vamos a abordar el mercado a lo cual queremos ir. Luego nos tenemos que ir a esta otra celda o cajita que tenemos aquí que pone mercado, que es el número 2. Y en esta cajita tenemos que entonces diferenciar o poner quiénes van a ser nuestro mercado. Entonces podemos decir, bueno, pues mira, nuestra propuesta de valor va a ir a nuestro mercado, que van a ser, por ejemplo, los hoteles, restaurantes, o bien va a haber un mercado local, un mercado yo que sé, que cumple ciertas características, pero tenemos que identificar claramente quiénes van a ser ese mercado. ¿Mm? Porque dependiendo de ese mercado, será la adecuación de nuestra propuesta de valor para poder entonces convencerles. Es decir, tu mercado, tú que eres mi mercado, ¿por qué yo te tengo que dar las razones de por qué vas a comprar mis ostras y por qué te van a gustar? ¿Mm? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que conseguir en esta definición de mercado. Pero luego, en el punto número 3, en esta otra cajita, están los canales. Tenemos nuestro producto, que ya sabemos cómo, tenemos nuestro mercado, que ya lo tenemos identificado, pero ahora el canal. Y el canal se refiere a cómo voy a llegar desde mi empresa, o sea, cómo voy a trasladar mi producto a ese mercado. ¿eh? Va a ser va a ser un transporte terrestre, en qué condiciones, cómo voy a hacer el contacto con ese mercado. El canal de comunicación va a ser directo, va a ser por internet, por teléfono. Todas esas alternativas las tengo que describir porque lo que estoy generando aquí es mi modelo de negocio y yo las tengo que tener claras, porque es la forma en la cual yo voy a ejecutar mi proyecto. Luego entramos a esta otra cajita que es el número 4, que son las relaciones con mis clientes, ¿vale? ¿Cómo me voy a relacionar con ellos? ¿Voy a ir personalmente, por ejemplo, a explicarles mi producto? Es decir, voy a tener una asistencia personalizada con ellos. Les voy a permitir hacer pedidos periódicos. Los voy a invitar a que visiten nuestras instalaciones y se interioricen de cómo lo hacemos. Todo ese tipo de relaciones que desde el punto de vista de marketing son tremendamente importantes, también las tenemos que poner en esta cajita, ¿no? Para poder entonces saber de cómo vamos a actuar. Una vez que tenemos resuelto estos 4 puntos, pues ya pasamos a un punto tremendamente importante de nuestro negocio, que son entonces los ingresos. Y los ingresos
Aquí ya tenemos que ser capaces de saber calcular cómo van a ser esos ingresos. Si van a ser, primero, por una venta directa, el precio que vamos a fijar a nuestro producto. En la diapositiva anterior hablamos, por ejemplo, de la clasificación y tener distintos tipos de ostras, como por ejemplo, ya sea por tamaños o por peso, pero cada una de estas diferenciaciones pues tiene que estar reflejadas en un precio, cuánto voy a cobrar. Y para saber cuál es el precio adecuado, pues en primer lugar tengo que tener en consideración eh, cuál es el precio que se paga actualmente en el mercado por este producto, ¿m? Y además saber cuál es el coste de producción que voy a tener yo, para saber si este precio es adecuado o no. Ahora, si nuestro producto cumple con ciertos estándares que hacen de que nosotros podamos cobrar más, ¿eh? Y que eso lo hemos reflejado en nuestra propuesta de valor, eh, ese precio que nosotros vamos a indicar como un precio más elevado, pues lo tenemos que describir en esta cajita, en la número 5, para nosotros mismos explicarnos a nosotros mismos y a los que forman parte de este negocio del por qué vamos a cobrar esos precios a cada uno de estos productos que vamos a tener. Una vez que acabamos entonces y tenemos claro los ingresos, nos vamos a esta otra cajita, que es la número 6, que viene a recordarnos entonces cuáles son los recursos claves que necesita nuestra empresa, nuestro emprendimiento, para poder entonces desarrollar nuestro negocio. Y recursos claves pues pueden ser, por ejemplo, a ver, ¿qué necesito? eh, Mira, necesito encontrar financiación, por ejemplo, porque necesito dinero, porque hay que comprar, porque no sé qué. ¿Qué otra cosa necesito? Pues mira, tengo que saber, por ejemplo, los sistemas de cultivo que voy a utilizar, qué cantidad, qué calidad, a quién se los puedo comprar, dónde los voy a ver. Tengo que tener definido, por ejemplo, si voy a tener una sala de depuración o no, o voy a subcontratar el sistema de depuración o el proceso de depuración a una empresa que ya está instalada, etcétera. Esos son los recursos claves que yo tengo que definir para mi proyecto. Una vez acabado entonces los recursos claves, pues pasamos a la siguiente etapa, que son las actividades claves. Bueno, en actividades clave, ¿qué necesito yo hacer para darle entonces esa fortaleza y reducir los riesgos de fracaso para mi negocio? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces ahí podemos enumerar qué actividades clave tengo que hacer. Por ejemplo, la formación de las personas que van a trabajar en las distintas áreas de mi sistema de cultivo, de mi sistema de proceso, la especialización o la formación de los comerciales. ¿A quién voy a enviar para que tenga ese trato preferencial con la persona del hotel o del restaurante que van a ser nuestro mercado? ¿Eh? ¿Cómo voy a hacer, eh, qué mecanismos voy a utilizar de contacto con los clientes o cómo los voy a ejecutar, que también es parte de estas actividades claves? ¿Cómo me voy a promocionar? Es decir, ¿voy a utilizar redes sociales? ¿Voy a utilizar Facebook? ¿Cómo me promociono? O sea, todo eso son parte también de las actividades claves, que son actividades y que también se fundamentan mucho con lo que son los recursos claves. Es decir, si en los recursos claves hemos dicho que necesitamos financiación, pues en las actividades claves tendrán que ir también, bueno, tengo que tener negociaciones con bancos, con inversores, que son actividades que son parte de las actividades claves. Luego entramos entonces a esta otra cajita, que es la número 8, y que son los socios claves para mi emprendimiento, para mi negocio. Y que entonces los puntos 6, 7 y 8 van a estar, digamos, interconectados, ¿no? Entonces, socios claves, por ejemplo, oye, pues es interesante entonces que tengamos como socio clave o un buen contacto, un proveedor, por ejemplo, de sistemas de cultivo, un buen consultor que nos ayude a cómo desarrollar este asunto, o las etapas de formación para nuestros operarios y las personas que van a trabajar, pues tenemos que tenerlos identificados, ¿eh? Entonces,
estos tres últimos cuadritos, 6, 7 y 8, pues dependiendo de cómo los configuremos, pues se tienen que ir interconectando y dando respuesta a todas estas cosas que en el fondo van a repercutir en la prosperidad de nuestro negocio. Y finalmente, acabamos este cuadro de análisis de propuesta de modelo de negocio con este cuadrito, el número 9, en la cual ya aquí nos vamos a dedicar a estudiar todos los costes que van a estar relacionados con nuestro negocio, ¿no? Entonces, ahí entramos a diferenciar, por ejemplo, los costes fijos. Los costes fijos son aquellos que siempre los vamos a tener durante todo el año, mensualmente, como por ejemplo puede ser el pago de un alquiler, los salarios de las personas, yo qué sé, teléfono, agua, electricidad, que queramos o no, pues son gastos que los tenemos que hacer sí o sí durante el año, o sea, mensualmente, por ejemplo. Y luego tenemos los costes variables, que son costes relacionados directamente con la productividad, con la producción. Es decir, por ejemplo, si para, si para por ejemplo, para poder vender mi producto, yo necesito tener unas cajas especiales donde voy a poner mis ostras, pues el coste de esa caja es un coste variable. ¿Por qué es un coste variable? Porque si yo compro 100 cajas para una primera cosecha y resulta que al próximo mes me sube el número de ostras a, yo qué sé, en 5.000 ostras más que voy a cosechar, pues yo voy a necesitar mucho más cajas. Entonces, un coste variable quiere decir que así como sube la producción, la cantidad de materiales o costes también se incrementa en paralelo con esa producción. ¿Por qué? Porque por eso se le llama coste variable, porque son costes que aumentan en función del aumento de la producción. Bueno, desafortunadamente este es un tema también, la parte económica es un tema muy importante. Yo lamento no poder avanzar mucho más en esto, pero aquí podemos contar muchísimas cosas de cómo hacer un plan de marketing, cómo entrar al mercado, cómo hacer un plan de negocio, ya colocando números, una vez que ya tenemos esto claramente, los planes de negocio. Los planes de negocio, la cual ya ponemos número a todo y sabemos exactamente cuánto vamos a ganar, cuánto vamos a perder, cuánto dinero necesitamos para arrancar nuestro proyecto, son siempre importantes y independientes del tamaño que tenga el negocio. Es decir, si vosotros vais a enseñar a gente que se involucre en el tema del cultivo de lo que sea, de moluscos o esto, nunca está de más enseñarles también a que ellos mismos aprendan este mismo sistema de modelo de negocio Canva que os estoy enseñando, y también aprendan a cómo calcular los costes que van a tener, y de esa forma van a poder entonces administrar mejor todos los recursos. Pues nada, quedo abierto entonces para vuestras preguntas y nada, no sé cómo estamos de tiempo. Bueno,